Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, cualquiera que sea la hora en la cual usted nos esté viendo y disfrutando este estudio de la porción bíblica que corresponde a esta semana, la Parashá Ki Tisa. Esta es la parte número 21 desde el comienzo de la lectura bíblica de toda la Torá, o el Pentateuco, como se conoce en el ambiente cristiano moderno, pero es la lectura número 21, y esta parashá o esta porción bíblica, Ki Tisa, significa cuando tomes, y comprende toda la parte del libro de Éxodo, desde el capítulo 30, verso 11, hasta el capítulo 34, verso 35. También en la Haftará o en los escritos, sería muy bueno que pueda corroborar y ampliar su estudio personal en Primera de Reyes, en el capítulo 18, verso del 1 al 39, y en el pacto renovado, ratificado, Brit Hadashah, Mateo capítulo 9, verso 35, hasta el capítulo 11, verso 1. Es muy hermoso todo lo que allí está, y usted va a ver cómo se entrelaza todo lo que tenemos que enseñar en esta porción de la Parashá Ki Tisa, cuando tomes. Ki Tisa, como les dije, la lectura número 21 de esta parashá que nos corresponde en esta semana, y significa cuando tomes. Proviene de las primeras palabras del segundo verso, que podía expresarse literalmente, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel para contarlos. Aquí está hablando acerca de un censo que nosotros cada 10 años familiarizamos o estamos de esto. Y esta frase, levantar la cabeza, es simplemente un modismo que se usa para hablar de contar personas, y en este caso especialmente mayores de 20 años. La porción comienza con instrucciones de hacer un censo y continúa con las instrucciones para hacer la fuente de bronce. Reitera el mandamiento de guardar y mantener el Shabbat como un día santo, y luego procede a narrar el incidente que Israel se enfrentó ante la fabricación por medio de Aarón del becerro de oro. Entonces, la mayor parte de esta porción está relacionada con ese pecado y la consecuencia que este pecado trajo a Israel, el quebrantamiento de un pacto. Recuerde que en Éxodo capítulo 20, Dios habló de un pacto verbalmente, no estaba nada escrito. Toda la nación entera, más de 2 millones de personas, cerca de ese monte santo, de ese lugar, el monte Horeb, donde estaban reunidos, allí en el Sinaí, Dios habló con ellos, les dio las instrucciones. El pueblo se aterrorizó de tal forma que le mandó decir a Moisés que Dios hablara a través de Moisés y no directamente, porque estaban aterrorizados. Y Dios tomó esta forma. Entonces, Moisés está más de 40 días en el monte recibiendo todas las instrucciones para poder entregárselas al pueblo, y el becerro de oro es el quebrantamiento de ese pacto que se había forjado y habían juramentado en Éxodo capítulo 20. Entonces, la mayor parte de esta porción, como les dije, está relacionado en un pacto entre Israel en obediencia a Hashem, en obediencia a Yod-Heh, Vav-Heh, Yahweh. Y esta porción, él proclama y lo demuestra que su nombre es un nombre santo, Kadosh, y muestra los 13 atributos en Éxodo 34, versos 6 y 7. Me gustaría y me encantaría que lo pueda meditar para conocer la naturaleza misericordiosa de los atributos de Hashem. Moshe intercede por el pueblo ante Hashem, trayendo las nuevas tablas de un pacto ratificado, renovado, igual, pero vuelto a ser. Y finalmente relata al terminar el capítulo de cómo el rostro de Moisés resplandecía. Entonces vamos a entrar un poco en el tema del capítulo 30, de lo que era el censo o el medio ciclo, la fuente de bronce y el aceite de la unción. En el capítulo Éxodo 30, verso 12 al 15 dice: cuando tomes un censo de los hijos de Israel para contarlos,
cada uno dará a Yahweh un rescate. Esta ofrenda, a pesar de que se presenta como una ofrenda, era pagar el precio de un rescate para ser contado como pueblo de Dios. Y usted podrá decir, pastor, ¿qué tal si una persona decide no darlo? Bueno, simplemente no era contado. Era un pecado y lo podemos ver en otras partes de la escritura que Dios no está de acuerdo a contar personas como personas y siempre usó un simbolismo. En este caso está contando lo que se llaman la mitad de un ciclo o un shekel, que es la moneda oficial de la nación de Israel. Cuando las personas sean contadas, eran prácticamente contado el shekel, no la persona como tal, sino lo que representaba en esta moneda de plata. Para que no haya, dice, entre ustedes plaga. O sea, que cuando se hacía un censo indiscriminado, y lo vamos a ver en otros libros más adelante, David hizo un censo y vino una plaga a Israel y realmente tuvo que hacer ciertas cosas para que la plaga se fuera. Dice, para que no haya plaga entre ustedes, entre ellos, cuando hayas contado. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo del santuario era una ofrenda que se traía, que es más o menos de 9 a 17 gramos de plata. Y más o menos en el precio de hoy por gramo, estaríamos hablando de unos 5 a 9 dólares por gramo. Usted va a decir, pero esto era muy poco para poder hacer tantas cosas. Pero recuerden que estamos hablando de más de 2 millones de adultos, de personas mayores de 20 años. Entonces dice, medio ciclo es la ofrenda a Yahweh. Todo el que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Yahweh. El rico, o sea, el que tiene mayor capacidad, no va a dar más, ni el pobre pagará menos. Medio ciclo al dar la ofrenda a Yahweh para hacer expiación. Y guardes esta palabra, rescate y expiación por sus vidas. Quiere decir que el costo de la salvación de un alma, el costo de la redención de un alma, es exactamente igual tanto para el más pobre como para el más rico. No hay diferencia en que los ricos van a tener más privilegios o los pobres van a tener menos privilegios. Es cierto que en la Biblia, en el Brit Hadashah, se nos cuenta la historia de el hombre rico, que no conocimos nunca su nombre, y Lázaro. Cuando ambos mueren, dice que el rico es llevado al Hades y el pobre fue llevado al seno de Abraham. No quiere decir que los pobres son los únicos que entrarán en el reino o en el paraíso terrenal o en la presencia del seno de Abraham porque son pobres solamente. No tiene nada que ver con la posición económica. Pero por las acciones de justicia que se hicieron en la tierra, era contado en esta historia de que Lázaro ve que está siendo confortado, consolado en el seno de Abraham, y el hombre rico dice que permita que Lázaro venga para poder coger agua, tomar agua en su dedo, porque él está atormentado en el Hades, donde está el lugar de tormento. Y dice Abraham que hay una cima, una gran montaña que no se puede pasar. Entonces, lo que quiere decir este pasaje es que después de la muerte es cuando se van a contar nuestra justicia, es cuando se va a ver quién es verdaderamente el pueblo de Dios. Nosotros podemos asumir que fulano mengano por las cosas que hace es hijo de Dios o pertenece al pueblo de Dios. Y la verdad es que solamente lo sabrá aquel cuando parta. Usted y yo, cuando partamos de este mundo, sabremos cuál va a ser nuestro destino eterno. Así que si hacemos las cosas conforme a Dios, podemos tener más garantía, más certeza de que lo estamos haciendo con la seguridad, porque hacemos en obediencia por amor, no por imposición o obligación o para ganar algo directamente. El rico no pagará más, el pobre no pagará menos del medio ciclo al dar la ofrenda a Yahweh. Y mire lo que dice la palabra rescate. La palabra rescate en hebreo es hoper. Hoper significa rescate directamente. Pero esta palabra viene de la misma palabra Kippur, como el día de Yom Kippur, el día de la redención, el día del perdón, el día en que se cuenta la justicia de Dios por la persona. Y esta misma palabra es usada para la expiación. La expiación era esa cobertura. Cuando se hizo el arca del pacto, aquella cobertura se le llamaba la tapa de la expiación, aquello que cubría
y podía guardarnos o suplir nuestra necesidad. Dado que cada ofrenda era igual ante los ojos de Yahweh, igualmente cada persona tenía la misma oportunidad de presentar su ofrenda voluntaria a Yahweh en obediencia y en reverencia. O sea, no tenía que hacer las cosas simplemente porque hay que hacerlas y hay que hacerlas todos. No, no. La actitud tiene que ser exactamente la misma actitud que había en los dos hijos de Adán y Eva, Abel y Caín. Los dos presentaron ofrendas, pero en el corazón de Caín no había el deseo sincero, no que fue el fruto de la tierra, como nos han enseñado y han hecho sermones de que no fue porque la tierra fue maldita y entonces él presentó frutos de la tierra y el de los animales. Y la verdad es que cuando nosotros analizamos toda la naturaleza de la historia, las ovejas comen hierba, y si las ovejas comen hierba que la produce la tierra, automáticamente está comiendo algo contaminado. No tenía nada que ver si eran animales o si eran vegetales las ofrendas, sino la actitud del corazón. Amado hermano, amado que me está escuchando, cuando nosotros presentamos un cántico al Señor, una ofrenda al Señor para ayudar a los pobres, a las viudas, al ministerio, a lo que sea, cualquier cosa que nosotros dispongamos en nuestro corazón, no lo hagamos ni con tristeza, ni por obligación o necesidad. Dios ama, bendice al dador alegre, aquel que muestra una actitud sincera en todo lo que hace, nunca esperando recibir absolutamente nada. Es un acto de reverencia, de adoración, pero es un acto de obediencia. Dios lo dijo, yo lo creo, yo lo practico, yo hago. Punto. Ahí es donde tiene que parar, hacerlo por amor. Yeshua HaMashiach fue quien se dio a sí mismo en rescate, o sea, el precio de Yeshua representa ese medio ciclo para la redención de todo aquel que en él cree. Primero al judío, claro está, y luego a los gentiles. Dios está trabajando y ha puesto a Yeshua HaMashiach como ese precio de pagar por nuestra propia redención, como un testimonio en todos los tiempos hasta su venida a la tierra de regreso. En la antigüedad, sabían que pasar un censo a las personas directamente traía un gran peligro para el pueblo, y eso lo vemos determinado en 2 de Samuel 24, verso del 1 al 15. 2 de Samuel 24, 1 al 15 lo puede leer. En este caso, era el shekel el que era contado, la media moneda, el medio ciclo, y no la persona, porque de esa manera salvaguardaba que hubiera una plaga en la nación o enfermedades en la nación. Toda persona de 20 años en adelante, de una forma voluntaria y sincera, tenía que traer la ofrenda si quería ser contado en el reino y en el pueblo de Dios. Hoy nosotros, por el sacrificio de Yeshua HaMashiach, por su muerte expiatoria, por el pago de su rescate, nosotros, por la fe de obediencia a él, hemos sido comprados con precio de sangre, no de un cordero cualquiera contaminado, ni de vacas, ni de machos cabríos, sino por la sangre de Yeshua hemos pagado ese precio de redención. El que no lo hace no puede ser contado como el pueblo de Dios. Y esta ofrenda estaba también siendo usada para poder que a cada persona que lo diera pudiera participar de la entrada al tabernáculo de Dios, podía acercarse confiadamente. Entonces, cuando Yeshua da su vida, nos podemos acercar confiadamente porque él pagó el precio por nuestra redención para entrar con toda confianza ante el altar, ante el lugar santísimo, ante la presencia. Él es así, ha sido la puerta que nos permite entrar a esa morada santa. Otro utensilio que vemos es el arca del bronce, la fuente de bronce, y esta pieza era importante porque ella describe en este capítulo la fuente de bronce. Es conocida como aquel lavacro, aquel lavatorio, servía de espejo, servía de reflejarnos. Ella está representando la misma Torá, la misma palabra de Dios que nos lava. Cuando nosotros nos miramos en ella podemos ver nuestra inmundicia, podemos ver nuestras manchas, como el sacerdote lo hacía o el sumo sacerdote lo hacía,
podía reflejarse ante esta lavacro y poder quitar todas las impurezas para poder entrar al lugar más santo. Era una especie de fuente que había hecho o había sido construida de bronce. Las mujeres todas cuando salen de Egipto llevan sus propios espejos, que en ese tiempo no son como los espejos modernos. El vidrio no se conocía como tal, que pueda reflejar una imagen, sino que un bronce bruñido, pulido, bien limpio, podía servir como espejo, y todas las mujeres donaron sus espejos de bronce y se hizo esta fuente de bronce, este lavacro, para colocarla entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y así se pondría allí el agua para poderse purificar. En Éxodo 38, verso 8, se lee que estas mujeres donaron los espejos para la construcción. El bronce pulido hace un espejo mejor y mucho más fuerte para sostener el peso del agua. O sea, tenía dos funciones extraordinarias. Cuando se le depositaba el agua a esa fuente de bronce, el brillo que tenía el bronce con el agua formaba un espejo tan nítido que les permitía a cualquiera ver sus manchas o sus imperfecciones. Éxodo 30, 17, 20 dice: Yahweh le dijo también a Moshe: harás también una fuente de bronce con una base de bronce para lavarse. La colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella pondrás agua. Con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos al entrar en la tienda de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. Recuerda la ilustración o en el último Pesach que Yeshua está celebrando con sus discípulos, que Pedro estaba renuente completamente a permitirse lavar. Normalmente se hacía el lavado de la mano, se hace en Shabbat, se hace en Pesach, antes de tomar el pan se lavan las manos, pero él tomó para lavarle los pies. Y Pedro no quería. Y Yeshua le dice: si no permites que yo te lave, no podrás tener parte conmigo en el reino. Y él dijo: bueno, lávame todo. Y él dice: no, ustedes ya están limpios por la palabra. Con lavarle los pies es suficiente. Entonces, al entrar en la tienda de reunión, se lavaban las manos, se lavaban los pies cuando se acercaban para ministrar a Dios, para ministrar esas ofrendas encendidas a Yahweh. Se lavarán las manos para que no mueran, y será un estatuto perpetuo para Aarón y su descendencia por todas las generaciones. Si bien es cierto, mis amados, que de todos los mandamientos que se dieron, no fue que fueron abolidos, no fue que fueron quitados. ¿Por qué? Porque ningún mandamiento de Dios ha sido revocado, ha sido quitado. Están vigentes todos los mandamientos que Dios dio a su pueblo, están vigentes. Lo que no se practican hoy en día por circunstancias extremas o ajenas al deseo de cumplirlos, al deseo de hacerlos. No es que fueron abolidos, no es que fueron quitados, pero la gran mayoría de los mandamientos tenían que ver con la relación ante el tabernáculo. Ahora piense por un momento. Si nosotros hoy decimos que somos templo del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros no deberíamos tener una vida lavada y purificada en simbolismo de manos? La Biblia dice en uno de los salmos: ¿quién podrá entrar en la presencia de Dios? El de manos limpias y de un corazón puro. ¿De qué sirve lavarnos las manos si nuestro corazón no es puro? O viceversa, ¿de qué vale tener un corazón puro y unas manos sucias? Los dos tienen que ir de la mano. Los dos tienen que hacer el servicio físico, expresa el deseo del corazón. Los dos tienen que ir de la mano. Entonces, aunque hoy no se hace porque no existe el templo, no quiere decir que el mandamiento no existe. Si lo aplicamos a nuestra vida, cada vez que nosotros nos vamos a acercar a la presencia de Dios, a comunicarnos con Él, a hablar con Él, a pedirle algo a Él, consejo, provisión, protección, nosotros debemos acercarnos con mente y cuerpo limpio. Es parte del ritual de nuestra propia vida, porque si nosotros tomamos por dicho lo que el apóstol Pedro decía, que somos un real sacerdocio, una nación santa, con mayor razón no podemos simplemente estar corriendo por toda la casa y decir: me voy a acordar de que voy a orar al Señor, y no, así como en la familiaridad de un padre, de una madre, de los hijos. No, estamos al frente de un rey, estamos delante de la presencia de un rey y debemos entrar con todo protocolo. Por eso
son los mandamientos, por eso son las instrucciones, y ese protocolo es de santificación de espíritu para cada uno de nosotros. Entonces, el lavado de manos, el lavado de pies, era la purificación y la santificación. Ese ser separado para Yahweh. El servicio a Yahweh no solo exige ser limpio de pecado en arrepentimiento, sino también desear santificación. Y la única manera de alcanzar la santificación de espíritu es a través de la obediencia. Entonces, lavémonos las manos, purifiquemos nuestro corazón y nuestras conciencias de obras malas. Las escrituras nos indican que los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe y confianza, los que hemos retornado a la raíz de la fuente, debemos limpiar nuestro corazón primero de culpas. Primero debemos hacer una introspección de nuestra vida antes de acercarnos a Yahweh. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que hacer parte de este ritual del mandamiento. Es un tipo de purificación cada vez. Primero, si hemos cometido faltas, si sabemos y estamos conscientes de que hemos cometido faltas, pues nos toca es primero una contrición de corazón sincera, un arrepentimiento sincero para no volverlo a hacer y purificar nuestra mente, purificar nuestro cuerpo, pero hacerlo también en una limpieza física. Porque el agua de alguna manera fue usada siempre para purificación, para lavado, para limpieza, no solamente para el aseo diario cotidiano, sino como un ritual espiritual. Y usted podría decir, pero pastor, eso es mucha bobería, eso es mucho misticismo, eso ya nosotros solo creer, ya como que yo estoy limpio. Hermanos, el mandamiento de Dios es irrevocable. Pastor, pero es que yo no estoy acostumbrado, yo nunca escuché esto en la iglesia, a mí nunca me enseñaron esto. Entonces, ¿qué tipo de Biblia estábamos leyendo? Y si decimos que ya eso no hay que hacerlo porque Yeshua murió por todos los pecados, pues estamos diciendo que él vino a desobedecer a Dios, porque él dice todas estas cosas se hacen como estatuto perpetuo. Así que ya no tenemos el templo, pero la escritura nos garantiza que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que, de acuerdo a Hebreos 10, es una buena consideración al tenerlo. No hay medidas, no hay instrucciones cómo hacerlo en un ritual exigente, como hay muchas cosas que no fueron explicadas, pero lo hacemos con la mejor intención de nuestro corazón. En cuanto a la forma o al tamaño, por ejemplo, que había de ser reconstruido la fuente del lavacro, no se dieron medidas exactas, pero cuánto tiempo hay que estar en el agua, cuánto tiempo tengo que bañar, cuánto tiempo tengo que hacerlo. Alguna tradición dice que en Shabbat se coge un cántaro con agua, se hace 3 veces en una mano, luego 3 veces en la otra, se secan y ya están purificados. Es simplemente una metodología, pero hay que hacerla siempre con la misma intención de corazón. Hoy tenemos agua corriente. Antiguamente había que ir a un pozo, sacar el agua, traer una tinaja. Hoy en día el agua nos llega por la llave. Yo creo, y esta es mi propia opinión personal, no para cambiar nada, ni para dañar nada, ni decir esta es la mejor manera o la otra manera no sirve. Simplemente bajo el agua, dejo que corra sobre mis manos, hago la oración, me limpio mis manos y puedo disfrutar de todas mis comidas y asimismo presentar mi vida delante del Señor. Así que hay cosas que no están explicadas, pero debemos mantener la mejor conciencia de hacerlo. Mientras más se acercaba el sacerdote al lugar santísimo, era donde más se manifestaba la presencia de Yahweh. Y piensen esto, mientras mejor hagamos las cosas, muchos de nosotros anhelamos la presencia de Dios. Muchos de nosotros deseamos que el Señor me bendiga, que el Señor me guarde, que el Señor me proteja, que el Señor me provea, que Él luche por mí, que él me ayude en situaciones que yo no puedo, pero no queremos hacer la parte de ese ritual, de esa parte de acercarnos, de esa obediencia que Él nos da a través de su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a obtener las riquezas de su gracia, de su benevolencia? La pregunta que nos debemos hacer es, ¿de dónde se saca el agua para llenar esta fuente? Bueno, en el desierto, recuerde que Moisés, cuando ya están en el desierto, todavía están ahí cerca del monte Sinaí, la piedra fue golpeada por Moshe.
Y no fue que dio un momento agua única y exclusivamente. Mientras el pueblo estuvo allí todo el tiempo de la construcción del tabernáculo, todo el tiempo que tomó fabricar todo este tabernáculo, el agua de la peña brotaba de día en día y suplía al pueblo la necesidad de todo el agua. Hay una tradición judía muy antigua que durante la travesía en el desierto, pues no cargaron la piedra que Moisés golpeó. Pero si notamos, las veces que el pueblo se quejó a Dios por agua, era por eventos dramáticos. Dios se molestaba con el pueblo, lo disciplinaba. Pero una tradición antigua dicen que Miriam, la hermana de Moisés, se había convertido en esa fuente de agua. Y cuando Miriam muere, es en ese instante que el pueblo le reclama a Moisés, ¿de dónde sacaremos agua ahora? Cuando nosotros miramos este pasaje y lo vemos de una manera clara, entendemos que Dios usa instrumentos para hacer de bendición a su pueblo, pero la provisión proviene de Dios. Y ese enojo de Moisés fue que causó cuando Dios le dice, háblale a la piedra, háblale a otra roca, no era la misma roca, sino háblale, él la golpeó. Y esa forma de desobedecer a Dios fue lo que impidió que él pudiera llegar a la tierra prometida. Entonces, aquella piedra golpeada no había dado agua solamente ese día, sino que fluyó mientras estuvieron todo el tiempo allí. La fuente de bronce es sombra de lo que hace en nosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Junto con la palabra de Elohim, toda su Torah, toda su escritura, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 22 y 23. Ante esta fuente, nosotros nos encontramos lavados, santificados, justificados y aceptados por el derramamiento perpetuo de ese sacrificio de Yeshua a través de su sangre. Como lo decía el Salmo 51, verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es una fuente constante. La Biblia dice, si alguno hubiese cometido un pecado, no está diciendo si alguno está practicando un pecado, si alguno hubiese fallado en alguna cosa, abogado tenemos con el Padre, a esa agua que purifica, que limpia. Él dijo, el que beba de mí no volverá a tener sed jamás, y el que de mí coma no tendrá hambre jamás. O sea, Él es nuestra fuente de vida que nos limpia constantemente. De hecho, cuando el Mesías retorne, en el libro de Zacarías capítulo 13, verso 1 dice, en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Y esa fuente es Yeshua HaMashiach. Ezequiel, capítulo 36, verso 25, nos profetiza, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios, y todas sus inmundicias y todos sus ídolos limpiaré. Es una de las cosas maravillosas que representa que cada elemento, cada artículo hecho en este tabernáculo, hecho en el altar del sacrificio, todo lo que había, la menorá, todo es una sombra profética de lo que representaría nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Vemos el aceite de la unción también en el capítulo 30 de Éxodo, en el verso 23 al 25, dice, tomarás especias finas, 6 kilos de la mejor mirra, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático, 6 kilos de casia, según el peso oficial del santuario, 3 litros de aceite de oliva. Con esto harás un aceite aromático, es decir, un perfume, el cual será el aceite de la santa unción. Cada artículo con relación al santuario tenía que ser ungido. Cada elemento, cada copa, cada cuchara, todos los utensilios, y dedicados solamente al servicio de Yahweh. Este aceite se usaba también para ungir y consagrar a los sacerdotes y especialmente al sumo sacerdote, a sus hijos y todo aquel que podía o iba a entrar a la presencia del Señor, tenía que ser ungido con este aceite solamente. Yahweh dio instrucciones específicas, como lo dice el verso 30 y 31. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes
y hablarás con los hijos de Israel y les dirás, este será mi, dice el Señor, mi aceite de la santa unción por todas las generaciones. Este aceite se conoce en hebreo, y es algo que realmente a mí me impactó cuando lo entendí. Se conoce en hebreo como el Semen HaMashiach, o Shemen HaMashiach, el aceite de la unción. También se podría llamar el aceite del Mesías. Recuerden, en la traducción del griego Mesías significa ungido. En Hebreos capítulo 1, verso 8 y 9 dice, pero al Hijo le dice, tu trono, oh Yahweh, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso Yahweh, tu Elohim, te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti. El apóstol Pablo en su carta a los Hebreos está citando este pasaje que estaba ya dado por David en el Salmo 45, versos 6 y 7. Cuando se refería a la venida redentora del Mesías sufriente. Los antiguos maestros de la Torá también leen el Salmo 45, versos 6 y 7, como una referencia a el rey Mesías. Ellos enseñaron que el rey Mesías será ungido con aceite de alegría. Los sabios leen este versículo entendiendo que cuando el Mesías ha amado la rectitud y ha odiado la injusticia, Dios, Yahweh, por lo tanto, el Elohim de él lo ha ungido con aceite de alegría. Este era un aceite sagrado, el cual Yahweh especificó claramente, no se podrá hacer otro con las mismas medidas dadas a Aarón. O sea que si usted le da la tentación de copiar esta receta y como lo hacen mucha gente pagana y lo ha hecho en ignorancia, en estupidez, en lo que sea, el famoso aceite de la unción, y te venden aceite de la unción, y si lo están copiando realmente yo no compraría. Yo prefiero comprar aceite puro, lo más puro de oliva, y si quiero hacer alguna ceremonia ungiendo con aceite, como lo dice la palabra, poner aceite sobre el enfermo, pues realmente no necesito hacer nada de esto con todas las especias aromáticas, sino que simplemente un aceite que represente esa obediencia a Dios es suficiente para hacerlo. En el capítulo 31 vuelve a enfatizar, y lo ha hecho ya varias veces, la ley y la santidad del Shabbat. Para muchos, el Shabbat, especialmente los que retornan a las raíces de nuestra fe, los que volvemos, se convierte en algo como que, bueno, ya lo hago, pero ¿qué beneficio estoy recibiendo de esto? Estoy cambiando el domingo por el sábado. El domingo tenía una liturgia a la cual ya me había acostumbrado. Ahora el Shabbat tiene otra liturgia, y a veces perdemos como el sentido. No es la comida, no es la familia completa, no es la gente que viene, y a veces le damos más énfasis a todo esto. Eso no tiene nada que ver con lo que es Shabbat. Mire lo que dice el capítulo de Éxodo 31, versos 13 al 17. Habla pues tú a los hijos de Israel y diles, de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones. Y es algo que nosotros tenemos que entender, que a pesar de que no hay una forma exclusiva, específica, aunque se decía, no hagan ninguna labor de lo que normalmente haces durante los otros 6 días laborables, no hagas absolutamente nada de eso, a menos que sea para ayudar a alguien en una necesidad, que su vida esté en peligro o en una necesidad mayor. Simplemente es un pacto, es una señal entre Yahweh y nosotros por todas las generaciones. Y miren lo que dice el versículo, a fin de que sepan que yo, Yahweh, que los santifico. Cuando una persona lo hace desmedidamente o no lo hace a conciencia, no espere recibir las bendiciones de Dios. Hay que tratar de buscar la mejor manera. Hay que aprender de los sabios que lo han hecho de la mejor manera, sin entrar en ese ritualismo que si no se pone la especia, que si no se pone esto, que si no se hace aquello, entonces no sirve. Y hay gente que se atreve a enseñar de esta manera. Tengan mucho cuidado. Simplemente es un día de santificación. Yahweh me santifica cuando yo estoy guardando el Shabbat de la manera que él lo dice.
Por tanto, dice el verso 14, han de guardar el día de reposo porque es santo para ustedes. Todo lo que lo profane ciertamente morirá. Entonces usted va a decir, bueno, ¿a qué se refiere con la muerte? ¿Es una muerte física? ¿Es una muerte eterna? Y yo me atrevo a decir que a pesar de que muchos lo hemos quebrantado, digo mucho porque yo me he incluido, de hecho, no lo practiqué en otro tiempo y no tenía ningún problema porque guardaba era el domingo y celebraba el domingo como el día del Señor, pues físicamente no morí, mi salud no se quebrantó por no cumplirlo. Entonces, ¿a qué se refiere este estado de muerte, de ser cortado, cuando una persona toma la decisión de decir, no lo guardo, no tengo que hacerlo porque Yeshua es mi Shabbat y si yo tengo a Yeshua en mi corazón, yo no tengo que guardar ni días de luna, ni días de reposo, ni ninguna cosa, pues simplemente no es contado como parte del pueblo de Dios y está muerto por tu pecado? Pero ¿qué se refiere a aquellos que sí somos hijos de Dios, que sí hemos aceptado y que sí lo guardamos, pero que en ocasiones lo quebrantamos? ¿A qué se refiere ese morir? Pues yo creo, y esta es mi humilde opinión, y muchos pueden estar en contra de ella, pero tienen todo el derecho de pensar de esa manera. No estoy obligando a nadie que crea como yo, pero es estar muerto a esa seguridad de fe, de convicción, esa emuná de que Dios es mi guardador, que Dios es mi hacedor, que Dios es mi proveedor, que es mi protector, y todas aquellas cosas. Estoy muerto a esos derechos, estoy muerto a esos privilegios, estoy muerto a esas bendiciones que Yahweh tiene para mí. Cuando yo no lo celebro de la manera que lo tengo que celebrar o no lo reverencio de la manera que lo tengo que reverenciar. No se trata de una muerte física. Es cierto que en el Antiguo Testamento encontramos a una persona que salió a recoger leña en Shabbat y Moshe le consulta a Dios y dice, ¿qué vamos a hacer con él? Y Dios dice, bueno, mátenlo. Y esta persona muere junto con toda la familia y con todo el mundo. Uno dice, ¿será Dios injusto? Es simplemente para crear un precedente de lo sagrado, lo santo, lo reverente que tiene que ser el día. Ahora, no es caminar con la cabeza agachada, ni con la Biblia debajo del brazo todo el día y poner una cara de lánguidez. No, es simplemente obedecer a Dios con alegría, con gozo y procurar a lo máximo no hacer absolutamente nada de lo cual tengo los otros días de la semana para hacer. Mire lo que dice el verso, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día completo reposo, santo para Yahweh. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo ciertamente morirá. Los israelitas guardarán, pues, el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Hermano, qué privilegio después de una semana tareada, después de una semana afanada, turbada, como decía Yeshua, cada día trae su propio mal, poder decir el Shabbat es mi día de reposo, es mi día de acercarme confiadamente ante el trono de la gracia, es meditar, es celebrar, es gozarme en el Señor. Y si cada uno de nosotros lo hiciéramos y lo pudiéramos disfrutar, nuestra sociedad sería diferente, nuestros hogares serían diferentes cuando todos podamos participarlo de la misma manera. Cuando Yahweh dio instrucciones a Moshe sobre la construcción del tabernáculo, el mobiliario y todos los artículos, le ordenó que se suspendiera toda labor el séptimo día, aún en la construcción del santuario más magnífico, para guardar el Shabbat. El último de los 7 mandatos divinos sobre la construcción del santuario se refiere al Shabbat. Hasta ese momento las instrucciones eran para el lugar santo, pero en este último mandato se le da importancia a ese tiempo santo, Kadosh. Según Yahweh, creó un templo santo, Kadosh, y el Shabbat después de crear el mundo. Israel tuvo que respetar y guardar ese tiempo separado. Shabbat es un tiempo apartado, es un tiempo santo para el Señor. Por eso nosotros no podemos seguir pensando que el domingo es el día del Señor, porque el Señor resucitó en Shabbat para que se convirtiera en el Señor del Shabbat y nosotros poder a través de él entrar en ese lugar santísimo, en ese reposo de Dios. Dios desde Génesis, antes de la ley de Moisés, había dado bendición al séptimo día y lo había santificado, porque en él Dios mismo repasó de toda obra. Ahora, ¿cuál es el pacto de Shabbat? Es por siempre y para siempre.
Claro, las religiones nos han enseñado diferente, especialmente la tradición más antigua, la católica romana, lo hizo como un cambio de día de Shabbat a un cambio de día domingo, con la excusa y pretexto de que Yeshua resucitó el domingo, porque las mujeres fueron el primer día de la semana y encontraron el sepulcro vacío. Basado solamente en ese precepto, es que le dan garantía de que el domingo es el día del Señor. Pero realmente esto tiene una situación de mayor adoración a otro Dios, de mayor adoración al sol, como el día del sol, porque tenemos que entender las culturas antiguas y por qué lo hacen, aunque le pongamos el nombre de Jesús o el nombre de Yeshua o lo que sea, realmente estamos participando de algo, como cuando se celebra la fiesta de Halloween. Dice, yo no me disfrazo de demonio, no me disfrazo, pero simplemente como dulce y participo. Hermanos, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué la ley del Shabbat se repite en la Torah tantas veces? Ya había sido declarada por Yahweh en Éxodo 16 y 20. La repite en Éxodo 31, la repite en Éxodo 35, juntamente con las instrucciones que van con relación al santuario, al tabernáculo. Yahweh nos muestra que hay una conexión entre el Shabbat y el santuario donde habita su presencia. Más, sin embargo, nosotros que somos su templo ahora, porque no existe el templo, guardamos el Shabbat y está esa conexión entre lo que hacemos y la santidad del Shabbat mismo. Shabbat es un pacto entre Yahweh con toda la humanidad, no tan solo con el pueblo de Israel. Déjenme hacerle esta pregunta. ¿Qué autoridad puede tener un hombre o el hombre de cambiar o quitar algo que el Todopoderoso lo ha establecido? Ni Yeshua tenía esa autoridad de cambiar nada. Ni Yeshua ni los discípulos nos han dicho que ya vivimos por gracia, que la ley pasó, que la ley es maldición. Pero todos los discípulos de Yeshua, Pablo guardó todas las celebraciones, guardó todos los Shabbat, Yeshua enseñó todos los Shabbat. Usted piensa que nosotros, después de que él muere, resucita y asciende al cielo, tenemos la autoridad para cambiar todo, diciendo que como él lo cambió, él no cambió, él participó, él guardó todo, absolutamente todo, y lo celebró. Y sus discípulos guardaron exactamente todo lo que venían guardando. Solamente hasta el año 225 o 325 fue que se cambió el día de reposo, Shabbat, y se le hizo oficial a la iglesia cristiana el día domingo. Así que es algo que el Señor cambió y Yeshua no venía a cambiarlo, ni él iba a desobedecer a su propio Padre. En Isaías 66, verso 23 se nos dice, sucederá que de luna nueva a otra luna nueva y de un Shabbat a otro Shabbat, miren lo que dice, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice Yahweh. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Yeshua retorne a la tierra y se establezca como rey entre todas las naciones, cuando él va a regir con vara de hierro todas las naciones en ese reinado milenial, todas las naciones tendrán que guardar el Shabbat, todas. Lo está diciendo Isaías como una profecía a la segunda venida de nuestro Señor. Él no va a poner el domingo, él no lo va a celebrar domingo, él no va a celebrar las fiestas ni las celebraciones paganas. Yahweh va a eliminar toda adoración del día domingo. Cuando él establezca su reino, va a seguir siendo su día santo. El Shabbat es su día santo. Yahweh no instituyó día primero para que fuera ni bendijo el día primero. Claro, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Todos los días son especiales, son importantes, pero Dios consagró un día y es su día y nosotros tenemos que participar de él. El domingo no es una señal de Yahweh. La adoración de este día fue dada y se mantiene hasta el día de hoy por el emperador Constantino de Roma. Él fue el que lo estableció, lo fundamentó y la iglesia cristiana lo adoptó y lo vive y le enseñaron todas las mentiras para que siguiera participando de él. Vamos a entrar en esta última faceta del becerro de oro y vamos a entender algunos aspectos mal aprendidos y vamos a enfocarnos directamente por qué a Dios le impactó, le ofendió y quiso raer completamente al pueblo de Israel por esta acción. En Éxodo 32, verso 1 dice, cuando el pueblo vio que Moshe tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Elohim, un Dios, que vaya delante de nosotros. La palabra Elohim es dioses. Haznos un Dios o dioses
Porque en cuanto a este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, de Mizraim, no sabemos qué le haya acontecido. Ya han pasado más de 40 días y Moisés no aparece. Más de 30 días, más de un mes, ya es tiempo de preocupación. ¿Qué pasó? Y no podían subir. Nadie podía subir. O sea, respetaban todavía hasta ese momento que ni animal, ni hombre, ni niño, ni nada pudiera acercarse a los límites que habían puesto para subir al Monte Santo. Entonces, al no saberlo, le piden a Aarón que haga esto. Mientras Moshe estaba recibiendo del dedo de Dios las tablas que Dios había hecho en Éxodo 31, el pueblo de Israel estaba abajo esperando que Moshe bajara. Impacientes por esa tardanza, y esta es la situación más difícil del ser humano, usted y yo tenemos algo que está en contra nuestra, y es el llamado tiempo. La impaciencia no se cumple, no se da, y yo tengo que resolver porque o a Moisés se le olvidó, o a Dios se le olvidó, y yo lo necesito ahora. Por eso muchas veces nosotros sufrimos grandes desilusiones, grandes dolores de cabeza, grandes situaciones en la vida simplemente porque no sabemos esperar en Dios. Creemos que sabemos esperar en Dios, creemos que podemos confiar en Dios, pero estamos tan apresurados en que las cosas se den ya, porque Dios quiere para mí lo mejor y lo quiere ya, y Dios quiere mi bendición para mí y la quiere ya, y no sabemos esperar en oración y en consagración de vida cada día hasta que el Señor abra puertas. El Señor no va a forzar puertas, el Señor simplemente las abre y podemos disfrutarlas. Impaciente por la tardanza de Moisés en esa cima del monte, ha llegado a pasar ya un tiempo y entonces vienen a Aarón y le dicen, haznos un Dios. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? El pueblo no estaba buscando otro líder, ya que lo tenían en la persona de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. De hecho, Aarón era el que hablaba. Moisés tenía problemas de poder hablar claramente. Entonces, Aarón era el que ejecutaba muchas veces la misma voz de Moisés. Moisés tomaba el tiempo para compartir con su hermano todas las cosas y Aarón fue el vocero directamente. Problemas de tartamudez, problemas de algún tipo de dicción tenía Moisés, no lo sabemos, pero Aarón ya estaba allí. Lo que ellos estaban deseando era alguien que pueda sustituir a Moisés. Porque Moisés fue el que apareció en Egipto. Acuérdense, el pueblo de Israel lleva en esclavitud una generación, un poco más de una generación. Y en esa situación, el único que se levanta, el único que regresa, el único que vuelve es Moisés. Moisés, como decir, si no está Moisés, Dios no va a estar con nosotros. Ellos no estaban buscando reemplazar a Moisés como simplemente una persona, sino buscar la presencia directa de un Dios como lo habían aprendido en Egipto. Los dioses de Egipto, a pesar de que usted los ve, tenían cabeza de animal, cuerpo humano, estaban visualizando en un objeto la presencia divina de Dios. Y al verlo, lo veían como una deidad. Cuando Moisés caminaba en medio del pueblo, a él lo veían como alguien totalmente sobrenatural. Déjenme usar esta expresión, extraterrestre. A Moisés lo veían como alguien que no era común y corriente. Por eso Yeshua era una persona que decía que enseña mejor que los hombres, como que tiene autoridad y hace cosas que ningún hombre podía haber hecho hasta ese tiempo. Entonces, esta generación estaba acostumbrada a ver dioses en objetos y en figuras de animales o de hombres. Y eso es lo que ellos querían, es simplemente tener una imagen para tener la seguridad a ver dónde los iba a llevar Aarón. O sea, Aarón iba a decir, caminemos, si Dios iba a comunicar con Aarón. Pero la situación es que el que escogió Dios fue a Moisés para ser ese intermediario entre el pueblo y Elohim mismo. De hecho, el pueblo en el Éxodo 20 está diciendo, no nos hable Dios a nosotros, que Dios hable a través de ti. Y Moisés habla eso con Dios y dice, así lo voy a hacer. Aparentemente ellos no se atrevían a tratar directamente con Elohim. Entonces, ¿cómo respondió Aarón ante esta petición? En Éxodo capítulo 32, verso 2 al 4 dice, Aarón le respondió, quiten los pendientes de oro de las orejas de las mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces, con todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él
lo tomó de sus manos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios. No dijo Aarón que se lo dijo. Ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Qué esperaba Dios de Aarón o qué esperaba el pueblo de Aarón? Yo creo que en cierta manera Aarón debió haber dicho, ya hemos visto a un Dios, lo hemos visto con sus prodigios, no lo voy a hacer. A veces la presión lleva a muchas personas a tomar decisiones en contra de la voluntad de Dios. Por eso Dios atrasa la bendición o Dios no puede dar la bendición porque simplemente en impaciencia queremos reemplazar a Dios por las cosas. Con lo que hizo Aarón, no estaba buscando complacer a Elohim, sino al pueblo. Y eso es lo que sucede en congregaciones, desafortunadamente. La presión que el pueblo da, las exigencias de los congregados, llevan al líder que ha sido llamado por Dios a tomar decisiones que llevan al fracaso a la misma congregación, porque quieren obedecer más a la congregación que a Dios mismo. Abraham ya tenía, Aarón, perdón, tenía la autoridad, tenía la experiencia de rechazar cualquier exigencia. ¿Se acuerdan que en Deuteronomio Moisés cuenta que él envió espías a la tierra prometida cuando no los tenía que haber enviado por la presión de los padres? Y vimos el error tan grande que esto trajo. Entonces, es una forma desleal cuando el siervo de Dios empieza a escuchar más el pueblo que a escuchar la voluntad de Dios para el pueblo. Y eso lo pasa con los dirigentes y pasa con los gobernantes y pasa en las congregaciones. El líder verdadero que es llamado por Dios, aunque se quede sin nadie, que no va a suceder, nunca va a suceder, Dios va a probar la fidelidad del líder cuando el líder está dispuesto a hacer todo lo que Dios ha dicho, aunque se vayan algunos cuantos. Pero el miedo más grande, especialmente en congregaciones locales, es quedarme solo sin gente. Y cuando nosotros empezamos a complacer a la gente, automáticamente Dios se va a alejar de aquel lugar directamente. Yahweh había prohibido estrictamente la adoración de cualquier imagen. Lo dijo en Éxodo 20. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo, Yahweh, tu Elohim, fuerte y celoso, yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Entonces, por tratar de buscar una relación con el mundo, nosotros perdemos la bendición de Dios. Hermano, no comprometa sus valores, no comprometa sus convicciones, así sea su trabajo, así sea su economía, así sea su propia salud. No comprometa sus convicciones, obedezca a Dios, va a tener mayores bendiciones. Claro, puede ser puesto a prueba, puede ser puesto en estrecho para ver qué tanta es su esperanza. Dios va a hacer, Dios va a proveer, no me voy a desesperar, porque el pueblo debe haber esperado a que Moisés bajara si hubiera tenido verdaderamente la confianza puesta en Elohim. En el momento en que Yahweh le da las tablas de los mandamientos a Moshe, donde prohibía la idolatría, el pueblo estaba desmandando en ese mismo momento un ídolo, una imagen. Es la razón por la cual el becerro de oro se formó, se construyó. Se rompió el pacto. Cuando nosotros quebramos el Shabbat, lo cambiamos por otro día porque nos han enseñado en el libro de Gálatas mal interpretado, en el libro de Colosenses mal interpretado y en muchos otros textos mal interpretados. Ya no hay que hacer esto, ya no hay que hacer lo otro, porque es que nos complaces a nosotros. Nos da la tranquilidad de decir, yo creo en Jesús, Él es todo para mí, yo ya no tengo que hacer nada de esto, porque no estamos viendo el mandamiento de Dios como una exigencia de parte de Dios. Lo buscamos para satisfacer nuestros propios deseos. De hecho, se repite todas estas situaciones en Levítico. Ustedes no se harán ídolos, ni levantarán imagen tallada, ni en pilares sagrados, ni pondrán en su tierra piedras grabadas para inclinarse ante ellas, porque yo, Yahweh, soy Elohim,
soy celoso. Y eso es algo que el Señor ha enfatizado una y otra vez. Como consecuencia, Yahweh rehusó ir con ellos. Les tocó ir, claro, nos acompaña, Dios nos acompaña en su misericordia, pero no hay esa santificación de espíritu sobre nuestras vidas. Queremos vivir vidas y tiempos mejores. Honremos al Señor en la mejor capacidad de nuestra vida. Circuncidemos nuestro corazón, obedezcámoslo y hagamos las cosas que físicamente tenemos que hacer en obediencia de su Torah. En el capítulo 34 se habla de las nuevas tablas. Moisés tiene que elaborar las tablas. Dios vuelve a escribir con su propio dedo lo que estaba escrito en las primeras que Moisés rompió para que se las diera al pueblo como una instrucción. Yahweh concede el pedido de Moshe. ¿Por qué? Porque Yahweh quería destruir la nación y hacer de la descendencia de Moisés junto con su esposa y sus descendientes una nación más grande. Esta intercesión es la que representa a Yeshua HaMashiach. Abogado tenemos para con el Padre. Hermano, hermana, amigo, nosotros no estamos llamados o automáticamente a santificarnos para siempre por la sola fe en Yeshua. Tenemos que poner de nuestra parte lo mejor para hacer cada día lo mejor, tratar de obedecer lo mejor, tratar de honrar lo mejor. ¿Vamos a fallar? Sí vamos a fallar, pero que al hacerlo podamos recapacitar y decir, tenemos un abogado, pero no abusemos de esa confianza que tenemos de un abogado para que me saque y me defienda todas las veces que en mi debilidad yo quiero fallar una y otra vez. Entonces tenemos que entender que la parte de esa misericordia del Señor es para la persona que ha caído en pecado y se arrepiente, y la de perdonar al pecador después de ese arrepentimiento. El arrepentimiento es ese volverme a obedecer la palabra y la instrucción de Dios, porque Él hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Así que en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 12, y ahora Israel, ¿qué requiere Yahweh de ti, tu Elohim? Que le temas o reverencies a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Y quiero decirle, mis hermanos, cuando hacemos lo mejor para lograr esto, muchas más bendiciones, mucha más seguridad, mucha más paz y mucha más tranquilidad tendremos todos los días de nuestra vida. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el Cordero de Elohim, Yeshua HaMashiach. Yahweh le bendiga y le guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre usted, sobre su casa, sobre su familia. Yahweh levante su rostro en misericordia y nos conceda a cada uno de nosotros su paz. Nos vemos la próxima semana. El Eterno les bendiga y les guarde ricamente. Bendiciones.